Ámate y deja de seguir a tus padres. Querida familia, una grandiosa noche, una bendición muy grande para ustedes, para todos, y me encanta que estén acá. Maravilloso que hoy vamos a compartir este tema que es cómo amarnos realmente y dejar de seguir anclados al pasado o digámoslo así, a los padres, a la búsqueda de aprobación de los padres. Bueno, lo primero que quiero contarles es que, ¿qué significa amarse? Amarse significa creer en ti. Amarse significa sentir ganas de vivir, sentir ese deseo de comerse el mundo, esa pasión. Amarse significa creer que puedes lograr todo lo que quieras, todo lo que deseas en tu vida. Amarse significa inclusive comenzar a despertar todo nuestro poder celular, todo nuestra piel, todo se regenera en nuestra piel cuando nos amamos. Pero entonces todos nos decimos, bueno, la humanidad realmente nos hemos amado. Realmente no. ¿Por qué? Porque hemos estado dormidos. Hemos estado, digámoslo así, en un sueño eterno donde hemos creído que es el mundo externo el que nos dirige, el que nos genera o nos dicta o nos representa, nos da todo lo que requerimos para estar en esta tierra. Entonces de ahí han venido experiencias, digamos, en la humanidad de esclavitud, de sometimiento, de personas controladoras. Hemos sido controladores y hemos sido controlados. Hemos estado, digamos, en ese proceso de dualidad, donde creemos que son los otros los que tienen nuestro poder. El poder está dentro de nosotros mismos. Hemos cedido el poder literalmente a otros. Ahora, ese poder, ¿desde dónde se ha anclado? ¿Desde dónde se empezó, digamos, a ceder ese poder? Pues una de las primeras partes es que, digamos, hemos venido como con unas creencias, yo creo que ese es como más el origen, unas creencias religiosas que nos llevaron, digamos, a ceder el poder creativo, porque eso fue lo que creíamos que era la humanidad. Creíamos que era que la espiritualidad teníamos que estar desconectados de nuestra esencia divina para poder lograr algo. Y aquí les quiero hablar un poquito de algo. Yo estoy comenzando a hablar mucho en todas mis redes sobre la conexión de Dios y la conexión con los padres. Cómo desde los padres generamos una separación de nuestra divinidad, de nuestro origen divino desde los padres. Entonces, lo primero que pasó es que desde esas creencias religiosas, desde esa desconexión de lo espiritual, digamos que en los padres también se empezó a anclar determinada información y esos padres han venido transmitiendo información, generación tras generación, que nosotros nos hemos creído, digámoslo así, el cuento. Hemos creído que los padres son los que, digamos que hay unas creencias de conexión de obediencia hacia los padres. Por eso cuando les hacía la invitación les decía, ámate, deja de seguir a los padres. Y también te decía, si leíste más profundo lo que te escribí ahí, decía, suéltate de la obediencia ciega. Pero yo sé que muchos de ustedes, los que están viendo este video en vivo o los que lo van a ver, se preguntarán, ¿cómo suelto la obediencia ciega? ¿Y qué nos genera la obediencia ciega? La obediencia ciega hacia los padres nos genera nada menos ni nada más que el tú estar buscando aprobación. Ojo con esto, mi familia. Aprobación inconsciente. Bueno, ¿y eso en qué me afecta? Te afecta en que simplemente tú no te apruebas tus proyectos. No te apruebas tu éxito, no te apruebas tu dinero. De ahí vienen todas esas cosas que tú dices, ¿por qué tales cosas no me funcionan? ¿Por qué las relaciones de pareja no funcionan? ¿Por qué la prosperidad, esto y lo otro? Porque hay inconscientemente una obediencia ciega que te lleva a la famosa búsqueda de aprobación.
Ya vamos a ver eso en la pizarra. Y cuando tú sueltes esa obediencia ciega de tu mente, cuando tú sueltes esa obediencia ciega de tu inconsciente, de tus conversaciones internas, que esa parte en la que quiero hablarles hoy muy especialmente, tú vas a comenzar a decir, yo me apruebo. Y es tan sencillo como decir, yo me apruebo hoy tal situación. Y ahí es donde viene el famoso poder de manifestación. Vamos a manifestar fácilmente. Manifestar es más fácil de lo que creemos. Muchos, muchas personas de las que están trabajando conmigo, mis alumnos, están manifestando súper fácil, estamos manifestando muy fácil, porque realmente el proceso de manifestación es fácil. Pero, como les decía, traemos unos guiones inconscientes de los padres. ¿Y por qué íbamos a hablar que Dios, incluso que la Biblia también? Porque allí, digamos que entran muchas creencias que han sido tergiversadas, por decirlo algo así, por la humanidad. Por ejemplo, la Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y para que tengas prosperidad. ¿Qué significa esta creencia? Honrar a papá y a mamá es amarte a ti mismo, es amarte a ti misma, es expandir la vida. Y si tú vas a mirar en internet, o bueno, en la Biblia, no sé la Biblia cómo lo dirá literal en los libros físicos, pero sí lo he leído en internet cuando dice que honrarás a tu padre y a tu madre, o habla por allá de la autoridad y de la obediencia, te dice que tienes que obedecerle a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces, a nivel inconsciente, es como si tuviéramos una creencia, no, yo ya eso lo he ido trabajando en mis terapias y la solté. Es como si se tuviera una creencia inconsciente que se dijera, si el papá o la mamá, digamos, sufrieron en pareja o tuvieron problemas con su economía o no les fue bien o los despojaron o los desterraron o tuvieron gobernantes complejos, los hijos van a repetir eso porque es que es una obediencia. A nivel inconsciente es como si te obligara. Entonces, mucha gente dice, ay, yo hice una disolución de contratos de no sé qué. Es posible, claro, eso sirve, pero a nivel inconsciente hay una obediencia. Entonces voy a contarte más o menos la historia de dónde procede. Vamos a colocarlo aquí con la pizarra. Y cómo, digamos, como personas como que ah, mm, bueno, como personas, cómo, digamos, inconscientemente estamos repitiendo esas historias entonces, ¿cierto? Suponte que aquí está papá, yo esto lo había explicado también en otro video, y suponte que aquí está mamá, ¿cierto? Entonces aquí vienes tú como una chispa de luz, vienes tú como Dios, que a la mayoría se les ha olvidado reconocer que esta chispa de luz no es nada menos ni nada más que Dios. Entonces la misma religión te dijo, ¿cuál Dios? ¿Cómo así que usted es Dios? Usted no es Dios. Hay un Dios externo y bueno, y a través de los años y siglos, la misma religión ancló una cantidad de situaciones de castigos, de miedos, de sometimientos, pues no vamos lejos, todas esas cosas que hicieron, no sé si fue en la época, en la Edad Media, bueno, realmente yo no conozco mucho de historia, pero sí sé más o menos por los leitos que puede haber pasado. Entonces aquí la humanidad pasó una cosa casi que como que castró su luz. O sea, esta luz divina que venía, que venía, no, que somos, se empezaron a generar una cantidad de guiones, de creencias, donde te dijeron, no, ¿cuál Dios? Usted no es Dios. Y entonces resulta que este papá, ay, esto no me mueve aquí, y esta mamá traen todos esos guiones, todos estos guiones, todas estas creencias, y como usted la Biblia le dice, y eso viene a nivel inconsciente, ojo, esto viene a nivel inconsciente y uno muchas veces dice, pero
¿Por qué sigo manifestando esto o esto? Y de hecho eso te lo siguen repitiendo, pues a través de, en las iglesias o inclusive el mundo externo te lo refleja, porque lo que hay internamente, el mundo externo no lo refleja. Bueno, a nivel inconsciente te dicen que, que tú tienes que a nivel inconsciente, perdón, tú dices, sí, es que tengo que obedecer a mi padre y a mi madre. Eso es muy inconsciente. Porque seguramente muchos de ustedes dirán, ay, no, a mí no, yo no voy a hacer eso. No, olvídese, yo me merezco lo mejor y no sé qué, y hacemos afirmaciones y una cantidad de cosas, pero sin embargo los resultados se dan distintos. Porque acá, a nivel inconsciente, se está manifestando otra cosa. Se está manifestando este guión, se está manifestando esta repetición, se está manifestando lo que yo decía, la obediencia ciega. Entonces, por ello te decía, ámate, recuerda que tu origen divino es Dios. ¿Hay que hacer proceso ahí de sanación? Sí. Hay que volver a darme cuenta que yo soy Dios, que yo soy el poder creador, que yo soy el camino, la luz y la vida. Pues ahí uno empieza a entender muchas cosas que decía Jesús, que además el mismo Jesús, cuando ustedes miran, por ejemplo, Neville Goddard, se van a dar cuenta que, digamos, que la Biblia fue una historia psicológica. Bueno, pero entonces digamos que acá, cuando tú te conviertes, volviendo a esto, en esta, que eres esta chispa divina, pero te conviertes en parte en este papá y en esta mamá, te conviertes en estos dos. Entonces, tú dices, cuando la Biblia habla de yo soy, del eterno yo soy, nunca del yo seré. Entonces acá te conviertes en esto y tú dices, yo seré como papá y como mamá, y empiezas a decir, yo soy un guión XX heredado de mis padres. Y tú, digamos, y empiezan las personas, por ejemplo, a decir, ay, es que yo quiero realizar este proyecto determinado y no sé qué me pasa. Procrastino, muchas veces hay frustración o hay saboteo. Me gustaría que me pusieran en el chat o que me levanten con una manito quién está resonando con esa información, quién le ha pasado, quién ha sentido esa resistencia a manifestar que tiene un proyecto muy grande y dice lo voy a lograr y se siente resistente y no sabe qué es esa resistencia. Por favor, si alguien, colóqueme ahí en la manito o si alguien quiere abrir el micrófono y decirlo. A ver, no veo por ahí ninguna manito que levanten. ¿O será yo la única que tengo que me han pasado esas resistencias, familia? Yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿cierto? Bueno, familia, sigamos entonces. Muchas gracias, Lois, sí. Y procrastinamos y aquí viene, como les digo, este famoso saboteo. Y resulta que todo esto, que la procrastinación, que el miedo, inclusive, por ejemplo, un miedo que yo tenía era como cuando quería lograr algo, y cuéntenme si les ha pasado, como que yo sentía un miedo inconsciente que me iba a pasar algo. ¿Les ha pasado? Un miedo, ay, que me va a pasar algo o que va a pasar algo a alguien. Exactamente, la procrastinación, esa resistencia. ¿Y saben de dónde viene la procrastinación? O ese miedo a que me va a pasar algo, o esa frustración, o en fin, todas esas resistencias. La procrastinación es una resistencia al fin y al cabo. Viene de la famosa obediencia. ¿De dónde viene esa obediencia? De acá, de la Biblia. De eso es la voz interna, de esa Biblia que ha tergiversado muchos de lo que decía ahí de esa historia y te dijo que tú tienes que obedecer a tus padres. O sea, familia, te están diciendo que tienes que repetir la tristeza, los dolores, los miedos, los sufrimientos, hemos dicho, como el Calvario. E incluso en muchas oraciones te lo dicen y te siguen repitiendo, inclusive hoy en día, que por tu culpa,
que no eres inocente, cuando realmente nos conectamos con Dios, somos inocentes. Dejad que los niños vengan a mí, solo los niños entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque eres Dios, porque somos Dios. Y esta obediencia te lleva a procrastinar, a sabotear e incluso, como me pasaba a mí, un miedo a que pasara algo. El miedo con los hijos. ¿Y por qué un miedo que pasara algo? Porque resulta que dentro de esa desconexión de la espiritualidad, de lo material, donde aparentemente, inconscientemente nos desconectamos de esa esencia divina o a nivel inconsciente está eso porque nunca nos hemos desconectado. De ahí vino la iglesia o vinieron muchas, no sé, religiones, no sé eso cómo surgió, cómo lo hicimos, porque eso hay todos los hombres que no somos responsables. Vino el famoso castigo. Entonces ahí viene, qué miedo que me pase algo. De ahí vinieron también, de ese famoso castigo, vinieron entonces esa lucha de poderes, vinieron las guerras, vinieron víctimas y victimarios. Y toda esa historia viene de la famosa obediencia ciega. Y entonces muchos siguen repitiendo el guión, pues yo diría que muy gran parte de la humanidad. Tú me dirás, yo quisiera, o como antes yo hablaba, eh, es que mi mamá me dijo esto, es que mi papá me hizo esto, es que mis abuelos eran así, es que mis bisabuelos. Familia, en este momento ya prácticamente la humanidad no está para eso, estamos es para ver cambios globales. Entonces, es despertar y decir, hombre, soy Dios, yo soy Dios. Entonces, ¿qué es lo que me ha desconectado de mi esencia divina? Entonces, por eso te hablo de un tema más global. Si literalmente yo les podría decir que no hay nada que sanar, porque somos Dios, podemos expandirnos, ¿sí? De hecho, en la mentoría Avalon, que es donde profundizamos, hacemos una parte primero con los padres y luego profundizamos con que te reconectes otra vez con ese poder interior. O sea, que te vuelvas a amar, que sientas que te puedes comer el mundo, que sientas pasión, que prosperes, que te des todo lo que te provoque, como se dice literalmente, todo lo que te dé la gana. En esta mentoría lo que hacemos es, venga, dejemos tanta sanadera y vamos a la expansión. Si la humanidad dejáramos de fregar tanto que la víctima, el victimario, que el castigo, que el castigador, que no sé qué, que la necesidad de controlarte, que la necesidad de mandarte, la humanidad no se alcanza a imaginar la expansión tan grande que tendríamos y la prosperidad tan grande que alcanzaríamos todo como humanidad. ¿Estamos en ese cambio? Sí. ¿Cuántos años vamos a demorar? No sé, pero sí estamos ya en ese cambio. Bueno, entonces hay que olvidarse de esto. Por eso te decía, ámate y deja de seguir a tus padres. ¿Qué significan los padres biológicos? Les voy a decir literalmente. Es casi como que decir, a nivel de tu mente, despide a tu padre y a tu madre. Y yo sé que para muchos esto no es tan fácil porque hay niños interiores muy obedientes, yo era una de esas, o hay niños interiores a veces muy enojados o muy tristes que creen que todo eso que les pasa es porque está en los padres. Entonces, despedir a los padres biológicos, ¿qué significa? Dejar de ser obedientes y reconocer que tú eres Dios, dejar de autosabotearte, dejar de procrastinar e ir hacia tus metas, tus sueños, lo que tú quieres. Eso lo logras en Avalon. Es un cambio súper profundo. Te llevo a que te recuerdes que eres Dios. Entonces, les voy a dar una clave aquí. ¿Cómo se logra eso? Digamos, cómo lo trabajamos en la vida real para que ustedes de una vez comiencen a darse cuenta de que son seres grandes. Por ejemplo, van a escuchar todas sus conversaciones internas, todas las conversaciones internas que ustedes tienen y vamos, ahí cuando yo ya les dejo de compartir y ya les voy a decir todas las conversaciones internas que tú tienes con el mundo es lo que manifiestas afuera, bueno o malo, pero lo manifiestas.
Todos los saboteos, todas esas resistencias es un miedo, es una conversación interna. Puede ser con tus amigos, con tus labores, con tus padres, bueno, en fin, una cantidad de gente, eso lo manifiestas y por eso es, digamos, lo que, mejor dicho, el mundo externo es testigo de lo que te está pasando, de lo que nos pasa. Pare de contar. ¿Y qué va a pasar después de que de que nos damos cuenta de que estamos en una conversación interna permanente con el otro? O sea, ustedes, por ejemplo, ahí son mis yo. Entonces, ¿qué va a pasar? O yo soy su yo. Una parte de su yo les está hablando a través de mí. ¿Qué va a pasar cuando tú te das cuenta de esas conversaciones internas? Pues seguramente vas a empezar a dejar de pedir aprobación a través del otro. Seguramente vas a empezar a hacer más silencio y a escucharte a ti mismo o a ti misma. Ahí, cuando entramos en ese silencio interior, entra lo que se llama el vacío de pensamientos. No quiere decir que vas a dejar de pensar, sino que es una conexión más contigo misma, contigo mismo. Y eso te va a ayudar más a conectarte con tu verdadera esencia, vas a manifestar más fácil. Entonces aquí les quiero preguntar algo, querida familia. ¿Te ha pasado? Pues yo estoy segura que sí. Y si alguien quiere poner en el chat, me encantaría. ¿Te ha pasado que permanentemente escuchas una conversación interna que dice, es que eh, tú, por ejemplo, y traes a colación una, una conversación con una persona que supongamos que se llame María? Es que María me dijo tal cosa y es que yo le debería haber dicho a María esto. Mejor dicho, formas toda una película mental con María como ejemplo. ¿Les ha pasado? Pongan en el chat familia. Todo el tiempo lo hacemos. Reproducen los errores que esa persona cometió. Me imagino que sí, supongamos, en el ejemplo de María. Si tienes, digamos, la persona que tiene una pareja, vamos a poner el ejemplo, tienes una pareja bien compleja, una pareja, a mí también me pasaba, y ahorita les voy a contar una historia con una persona. Tienes una pareja que supongamos es, vamos a ponerle el caso, que es grosera, que es violenta, que no te califica, que te invalida. Esa conversación, esa, digamos, todas las palabras que ese personaje está diciendo afuera, tú te las estás colocando acá. Con un cliente, si el cliente dice, es que ese producto no llenó mis expectativas, me parece un producto malo, estoy enojado o estoy enojada, esa conversación está acá. ¿Y de dónde puede provenir esa conversación? Puede provenir de que tú inconscientemente creas que no eres bueno, que no eres buena en lo que estás compartiendo al mundo. Crees que tu producto no es bueno. Hay que comenzar a revisar mucho las conversaciones internas. Ojo, pero no forzarlas porque permanentemente estamos conversando con nosotros mismos cuando tomamos un objeto, cuando tomamos dinero, cuando estamos pagando en el supermercado, cuando estamos hablando con alguien. Ahí hay conversaciones internas. Yo te recomiendo que esta noche, antes de dormir, las escuches y las escribas. No las forces. Ni te pongas a hacer afirmaciones, yo soy no sé qué, yo soy un imán, la pareja viene a mí, no sé qué. No, nada. Simplemente las escuchas. Si quieres, al final coloca, me gustaría cambiar esta conversación interna conmigo y deja que eso fluya en la noche. Dentro de 8 días les voy a dar más tipsitos. En todo caso, esas conversaciones internas que tenemos con María, con Pedro, con Luis, con el uno, con el otro, eso que estamos generando aquí, que estamos aquí, es lo que reproducimos en el otro, que lo reproducimos exactamente en el mundo. Y por eso muchas veces tú podrás decir, ¿por qué esto no se me da? ¿O por qué me resisto tanto a hacer esto? ¿Por qué procrastino tanto? Porque acá inconscientemente yo pues pongo aquí la mente, pero la mente de eso es un cuerpo mental, porque en tu mente
Tú estás, digamos, hablando de X persona y estás reproduciendo unos errores, entonces esos errores los colocas frente a ti y te resistes y de ahí viene la procrastinación. Ah, bueno, y entonces esa conversación interna que tiene que ver con los padres, el paquete que te pusieron, el yo soy, nombre tal con apellidos tal. Y tú te acomodaste un personaje, un guión de teatro que te olvidaste que yo soy ese yo soy eterno. Ahí es donde yo te puedo ayudar, familia, para que ese guión de teatro lo vamos a quitar del todo. Familia, es falso de que tienes que ir a revisar, y aquí con todo el respeto a las que trabajan en eso, que tienes que ir a revisar el árbol genealógico hasta su última ramita, o hasta la ramita que a ese árbol, mejor dicho, eso le crecen y eso llega hasta así es infinito. Eso es falso. Eso es una imagen que hay en nuestra mente, eso es una apariencia. La clave está en conectarnos de nuevo con el corazón. Cuando tú te conectas con el corazón, cuando tú recuerdas quién eres y te olvidas de que tienes que hacer todas esas cosas con papá y con mamá, sueltas a papá y a mamá, la mente comienza a obedecerle al corazón. Que las mentorías que en Avalon trabajamos a papá y a mamá, sí, claro que sí, lo trabajamos. Porque normalmente hay personas que, listo, que trabajan que el yo soy, entonces repiten yo soy, prosperidad, yo soy, no sé qué, y no lo logramos a veces, porque a mí me pasó, no se lograba. Pero cuando comencé a trabajar desde papá y mamá, am, ya les voy a decir algo que hago también en Avalon, a elevarme a esa conciencia del yo soy, el cuerpo empieza a expandirse. Pues yo literalmente he estado sintiendo vibración, magnetismo, he estado sintiendo una expansión. Por eso me he ido dando cuenta, esos, digamos, esos miedos, ese miedo inconsciente que tenía con el castigo, miedo a que me pasara algo, miedo a que me pasara algo si lograba tal cosa. Bueno, entonces, esos guiones, la otra parte que les quería contar, cómo lo trabajamos en Avalon. Resulta que cuando yo les decía, ese yo soy, entonces te metieron un guión de teatro. Te dijeron, mire, este es el cassette suyo. El cassette suyo dice que aquí hay, por ejemplo, en mi familia, despojos, venían tal, venían abusos sexuales, venían no sé qué, venía esto, lo otro. Cada quien tiene su propio guión de teatro. Eso no te lo dio Dios, el yo soy. Eso te lo dio la repetición y la repetición de esa famosa obediencia ciega y de esa famosa es que usted tiene que obedecerle a los padres y repetir todo ese dolor tan berraco o todas esas cosas que hemos cargado como humanidad. Entonces, ese guión de teatro o ese cassette, yo me lo imagino como esos cassettes antiguos que se ponían en, ¿cómo es que se llama eso? En VH, ay, no me acuerdo, no, VH es otra cosa, en, que se ponían en esos aparaticos, ¿sí? Que uno metía y veía ahí la película. Entonces, te empezaron a dar todo eso y tú empiezas a repetir eso. Entonces, al reproductor, exacto. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo hago yo en Ávalo? Yo le digo, venga, vamos a generar un personaje o algo que se llama ese estado de conciencia de ser, ese que el cuento que usted se comió. Incluso, pues todos esos cuentos que nos hemos inventado ahora que para sanar, que usted casi que tiene que parar en la cabeza, donde te han dicho que eres súper inmerecedor, que mejor dicho, pues. Entonces, trabajamos esta estado de conciencia de ser y pare de contar. O sea, eso no es cierto, eso se va, ¿cómo se dice? Para otro lado, para no decir más feo. Y comenzamos a anclar, a recordar que eres Dios. Y ahí, cuando tú empiezas a recordar eso, ahí sí vamos a trabajar también, venga, tus conversaciones internas, ¿a dónde se están yendo? Normalmente, familia, lo que hemos visto en constelaciones, no sé si ustedes a las que se han hecho constelaciones, pues mucha de la gente que me sigue se ha hecho constelaciones,
Utilizo la constelación, ojo, como una herramienta, pero no es que me enfoque solamente en papá y mamá, yo me enfoco en otras cosas. Pero bueno, entonces la constelación, que es como una especie de psicodrama, vemos la mayoría de la gente, esa conversación interna está dirigida inconscientemente, se está dirigiendo al abuso, al dolor, a la violencia, a los despojos, a la tristeza, a la culpa, al castigo, en fin, en mil historias. Lo que hacemos entonces la constelación es voltear esa conversación interna al que recuerdes que eres el yo soy eterno. Yo no me hago constelaciones. Ay, Sonia, es espectacular las constelaciones. Son muy poderosas. Lo bueno es que yo las hago desde varios ámbitos. Yo no solamente es papá y mamá. Yo, o sea, papá y mamá hago una, si acaso dos y ya, pues la mentoría y luego. Y la gente ha tenido unos resultados sorprendentes. Cuando tú te conectas con el corazón, con el yo soy. Entonces lo que les digo, ya de ahí les volteo esas conversaciones internas a que recuerden quiénes eran. La constelación es muy linda como una especie de psicodrama, como les decía. Entonces el propósito es que recuerdes que yo soy eterno. Y mi propósito, mi misión es enseñarte o acompañarte a que lo hagas desde los padres, a que recuerdes tu origen divino. Porque hay muchas, digamos así, muchas herramientas hoy en día muy poderosas también, pero que hablan del yo soy. Entonces uno ve, cuando digamos hemos estado muy conectados a esa obediencia ciega de los padres, uno dice, uy, hijo de madre, ¿cómo subo hasta ese yo soy? Yo me lo imaginaba por allá como arriba y lo veía como tan lejano y distante. O me convertía en el yo soy, o decía el yo soy y yo no me lo creía. Porque claro, había una cantidad de información acá, entonces eso es lo que yo estoy sacando, esa información, conectando también con muchos pasajes de la Biblia, conectando también con mucha información de un señor que se llama Neville Goddard, o sea, es una herramienta súper completa. Familia, muchísimas gracias, nos volvemos a ver el próximo martes. El propósito es seguir haciendo estos podcasts. Cuéntame si tienes alguna pregunta, qué te resonó de esta información. Me encantaría también que cuando subamos este video, eh, lo compartas con muchas personas, porque yo sé que hay muchas personas que requieren despertar. Y ese despertar que no han logrado, que están dormidos, les hace llevar experiencias muy complejas, no solamente, digamos, de prosperidad, sino de salud, de, en fin, de adicciones, de una cantidad de cosas muy difíciles. Me gustaría comentar algo, Sí, Cintia. claro que sí. En una ocasión mi hija se hizo una constelación y sé que se ha hecho varias, según lo que he podido entender, pero hay una desinformación. Mi hija es primeriza, tanto de papá y de mamá, Ujú. pero a ella le dijeron que antes de ella hubo otra, Un aborto. hubo, hubo un aborto, sí. Y eso no es cierto, Ya. ni por error, ni por nada del mundo me pasó eso. Bueno, Eso a mí me dolió mucho porque ella sigue pensando que es así. bueno, puede ser que usted siendo leal ella a los hijos no nacidos de la abuela, de las abuelas o del sistema familiar. Y yo por eso les decía ahorita, la verdad, yo no me quedaría tanto en que hubo esto o aquellos no nacidos o que hubo esto en el linaje. En la mentoría lo trabajamos en la primera sesión. Eso sí, pues va por derecho, porque hay muchas historias. Pero no me quedo tanto en eso. Yo más bien procuro, sobre todo desde la segunda sesión, a llevarte a que recuerdes que eres Dios, a Ujú. llevarte o a decirte, por favor, suelta las conversaciones internas del pasado y elévate a tu yo soy. ¿Por qué lo puedo hablar en este momento? Primero, porque a nivel planetario están todas las condiciones. Segundo, porque a nivel planetario en este momento se está hablando de la disolución del ego.
Tercero, porque a nivel planetario estamos elevando algo que se llama la energía de la Kundalini. No sé si han oído hablar de eso. ¿La Kundalini qué es? Es la energía de la vida, pare de contar, que está entrando con fuerza sobre toda Sudamérica. Por eso es que están habiendo tantos cambios en toda Sudamérica. Mm. Entonces, digamos que precisamente la conversación interna, por ejemplo, puede ser de ella en la mente, está reproduciendo y reproduciendo es que hubo un no nacido. Suponte que sí o suponte que no. Entonces ese no nacido me lleva a que siga investigando a ver cuál fue el ancestro que se equivocó. Todos hemos tenido errores, si lo podemos decir. ¿Cuál fue el ancestro que abusó sexualmente? ¿Cuál fue el ancestro que robó? Y la constelación seguía eso. Ah, Pero la idea es que yo les digo, sí, lo trabajamos en la primera sesión, claro que sí, pero vamos a salirnos de ahí. Después de esa primera, mi amor, nos vamos es a que recuerdes que eres Dios, a que recuerdes tu origen divino. Porque es que yo les digo, uno quedarse toda la vida sanando con los padres, uy, no, qué cansancio. exacto, es No, pues, agotador, con todo el es respeto, agotador, sobre qué todo mamera. porque se supone que el primerizo, o sea, cuando eres hijo primerizo, tienes el don de algo que no tienen los demás. No, todos tienen el mismo don, mi preciosa. Mm. Eso es de pronto una creencia, porque todos tienen la misma chispa divina. Y Ah, bueno. por ejemplo, digamos que cuando incluso en la misma información de constelaciones, muy valiosa, que la aprendí, muy linda, pues de muchos maestros, pero a mí me decían, es usted toda la vida tiene que sanar con su mamá. Y yo decía, ay, no, o con mamá. Yo decía, no, pues con todo respeto, yo decía, no, esto es agotador, a mí no me cabía eso en la cabeza. Pero no lo entendía en ese momento y con el tiempo me he dado cuenta de que eso no es así y de que precisamente a nivel planetario estamos en un cambio donde venimos así, vamos así a expandirnos. Mm. Bueno, mi querida familia, me encantaría que escucharas la propuesta de Avalon. Es una mentoría súper, súper poderosa. Si estás en el grupo, escríbenos al interno, me escribes a mí o le escribes a Janet y agendamos una videollamada. Los cambios son sorprendentes, familia. Son muy grandes los cambios porque digamos que ya logré algo muy grande que es salir del estado de supervivencia de papá y mamá, decir yo soy. Yo soy las infinitas posibilidades, yo soy la potencialidad pura, que me imagino que de pronto lo han escuchado de Deepak Chopra. Entonces, familia, escríbeme al interno, Sonia, escríbeme con todo el amor, te escuchamos y nos vemos el próximo martes con otro tema. Vamos a seguir hablando de esto, de causa y efecto, de conversaciones internas. Vamos a hablar un poquito más allá de todo lo que es la conciencia crística, la divinidad, lo que realmente eres, familia. Un abrazo y muchísimas gracias.